Hola, capitanes y tripulantes, bienvenidos a la primera transmisión del año de la nave magisterial. Un gusto, esperemos que hayan pasado unas felices fiestas. Ya dimos ahí los abrazos, los regalos de fin de año y ahora a arrancar nuestro trabajo nuevamente. Vamos a hablar el día de hoy de las orientaciones para los directores, que recordemos que la sesión es el día 6 de enero y para los docentes 7 y 8 de enero. Los niños vuelven el día 9. Entonces, para irnos preparando y aquí en la nave maestra adelantamos porque sabemos que hay maestros que les gusta estudiar, leer, repasar antes de que llegue la fecha. Así es, siempre tratamos de traerle este tema, es por eso que usted está viendo el video el día de hoy, antes de esta sesión que van a tener con directivos, para que ya tengan una idea de lo que se va a tratar y ya puedan ir con sus dudas para despejarlas todas en colectivo. Y pues bueno, vamos a iniciar con este tema de este taller. Esperemos que su propósito de año nuevo haya sido estudiar y ver la nave más, ¿verdad, maestra Daira? Así es, porque va a aprender mucho, mucho aquí en la nave. A los que ya son fieles seguidores podrán corroborar esto. Ya tenemos docentes que están bien al pendientes en cada una de las transmisiones para hacer sus preguntas, para mandarnos un mensajito o simplemente para estar visualizando nuestras transmisiones. Pues bueno, primer tema del año, taller intensivo para el personal con funciones de director. Recuerden que estas orientaciones las podemos tener disponibles. Aquí abajo les dejamos la página y es una sesión donde podemos hacer la reflexión del acompañamiento que estamos realizándole a nuestros docentes. Taller intensivo para el personal con funciones de dirección. Primero que nada, tiene la presentación a grandes rasgos, nos menciona que el taller intensivo para personal con funciones de dirección, reflexiones desde el acompañamiento pedagógico, básicamente esta sesión en eso se centra, es un espacio mediante el cual la Secretaría de Educación Pública impulsa el desarrollo y la formación de maestras y maestros de educación básica, desde los principios del humanismo mexicano, el derecho a la educación y la justicia social. Este taller nos ayudará a desarrollar y fortalecer las capacidades de los docentes, su pensamiento crítico, su cultura de aprendizaje y sobre todo la construcción de saberes colectivos, a partir de la reflexión sobre su quehacer en el marco de la nueva escuela mexicana. Las funciones que el director debe hacer, pero una de ellas es el acompañamiento pedagógico. No solamente el director es el encargado de organizar la escuela en su totalidad, sino también de brindarles a sus maestros ese conocimiento que él tiene para que ellos puedan realizar una mejor práctica educativa. Este primer momento inicia con la reflexión de una maestra con el sueño de ser supervisora, si podría o no. ¿Cuántos maestros por ahí no han tenido esa intención? Ay, voy a meterme a la promoción vertical para ver si alcanzo. Yo les confieso, tengo como 3, 4 años presentando para supervisión. Paso, pero no hay lugares, entonces no hemos llegado a alcanzarlo. El acompañamiento pedagógico es una actividad que se realiza en conjunto con las y los docentes. Se debe de dar un diálogo horizontal de mutua confianza. Deben de favorecer la colaboración entre docentes y también contribuir a la formación profesional del docente. Por ejemplo, para esto sirven estos talleres intensivos de capacitación, donde el directivo es el encargado de brindar toda esta información a sus maestros. El acompañamiento que se da en este taller intensivo para docentes debe de existir un espacio en donde haya respeto, en donde se preste atención y asertividad, evitando juicios. Se buscará crear narrativas, buscando acciones que faciliten la escritura y la soltura de su experiencia por medio de una reflexión continua de trayectoria docente. ¿Esto a qué nos suena? A que tenemos este espacio en los consejos técnicos escolares donde se puede compartir todas las vivencias, todas las experiencias y aprender en colectivo. Para esta primera actividad que va a ser en colectivo,
nos pide observar un video. Este video se llama La narrativa como herramienta docente del doctor Daniel Suárez. Después de esto, vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante narrar o relatar la práctica docente? ¿En qué favorece las y los maestros? Como supervisor o supervisora o director o directora, ¿qué puedo hacer para generar o fortalecer espacios en la que las y los docentes pueden narrar sus experiencias profesionales? ¿Cuáles prácticas o acciones podrían realizarse para acompañar a las y los docentes en su proceso narrativo? ¿Por qué será importante que ustedes, desde su función como directores o supervisores, realicen un proceso narrativo de su práctica? La narración es algo que en lo personal realizamos mes con mes. Hoy platicaba acerca de lo que viene en esta sesión y decíamos, bueno, es algo que practicamos, que se nos pide a los ATPs por reconocimiento y créanme que si se hace un buen trabajo desde el principio, esa narrativa te ayuda mucho, porque a veces en nuestra mente todo está muy bien y decimos, ay, sí, es que yo hago esto y yo hago lo otro. Y para echarnos flores somos buenísimos, o sea, nos pintamos solos los docentes. Pero cuando ya lo plasmas, dices, ¿qué va aquí? ¿Qué pongo aquí? ¿Qué surge de tal situación que yo apliqué, verdad? Entonces, precisamente esa narración nos va a ayudar a recordar las cosas que suceden, pero permitir esa reflexión, permitir que haya esa construcción de significado de esa experiencia que se vivió y poder actuar de una manera más consciente. Lo hacemos, sí, actuamos también, pero créanme que desde que se hace desde la narración, tienes una perspectiva más amplia. Entonces, maestros, háganlo. Digo, en lo personal es algo que ponemos en práctica al principio porque, pues sí, nos exigían hacerlo, ¿verdad? De parte de USICAM, pero pues después se vuelve una práctica muy provechosa. Bueno, es en esta narración también la oportunidad de compartir con otros las experiencias que tenemos, sean buenas o sean malas, para que otros también las puedan tomar en cuenta y ya sea que puedan llevarlas a su grupo tal y como se las planteamos o bien que puedan hacer modificaciones. Pero son los directivos los que tendrían que dar esa apertura o esa posibilidad de que los docentes puedan expresar a través de la narración toda su experiencia. Seguimos en el momento uno, pero vamos a la actividad 2, que es de organización individual. Toma un momento y recuerda las motivaciones que tenías para desempeñar la función que cumples en este momento, así como lo que sentías y esperabas al llegar a la nueva función. Escribe al menos 3 ideas. Y esto es para directores y supervisores, aunque ya tengan muchos años ejerciendo esa función. En esta actividad se nos pide recordar qué fue lo que sentíamos, cuál era esa emoción que teníamos o el nervio también que teníamos al llegar a este nuevo puesto. En lo personal, a mí me tocó cuando ya cambié de ser maestra de grupo a ser ATP, ir a una zona completamente nueva. Entonces yo tenía muchos nervios porque no conocía absolutamente a nadie. Esto ocurrió desde el año 2016, entonces tenía muchitos años menos, estaba jovencita y mi nervio era cómo me iban a aceptar o cómo me iban a tomar los directores que ya eran directores grandes. Y efectivamente, mi mayor nervio se hizo realidad. La primera cosa fue como que me miraban diciendo, ¿y tú qué nos vas a enseñar, muchachita, verdad? Pero esas fueron parte de lo que a mí me ocurrió, de lo que yo sentí. Ya después, duré 2 años en esa zona y tuve la oportunidad de cambiarme a la zona donde yo era docente. Y ahí sigo, bien a gusto, ya conozco a todos, ya me sé todo y pues ahí, hasta ahorita, ahí estamos. Estos no son completamente individuales, nuestras experiencias o nuestro sentir, sino que tiene una relación
de confluencia entre sí, que se traduce en la construcción de su personalidad y la forma en la que se proyectan o nos proyectamos para los demás. En mi caso particular, fueron un montón de emociones que sentí cuando, me enteré que iba a cambiar de docente frente a grupo a ATP por reconocimiento. Primero, yo estaba así superansiosa de querer aprender más, de querer tener más capacitaciones. Ahorita en estos últimos meses que me ha tocado muchos cursos, sí digo: "Ay, esa motivación no", pero sí se aprende mucho. Entonces, esa era una de mis motivaciones, aparte que también, bueno, llegué a una zona totalmente diferente. Entonces, como dice la maestra, existe ese miedo de que vas a lo desconocido, no sabes con qué te vas a topar, pero en mi experiencia muy personal, pues, tengo mucha satisfacción por todo el trabajo que se ha hecho en estos casi 3 años. Así que, bueno, esa motivación de querer aprender, de querer llegar a un entorno nuevo, de compartir con mis compañeros, todavía sigue vigente, aunque a veces sí diga: "Ay, es mucho trabajo", pero sigue vigente porque me ayuda a crecer, como lo menciona este diagrama, en lo personal, en lo profesional, y aunque ahorita no esté frente a grupo, pues aprendo mucho de los docentes, tanto en de la escuela como el aula. Y vemos aquí que lo personal son experiencias de vida y de desarrollo personal. Lo profesional es la construcción de la trayectoria profesional y la escolar y áulica son experiencias y aprendizajes en la práctica docente. Comprender a la maestra y el maestro como persona significa entenderlo como un sujeto histórico que su vida personal y su quehacer profesional se entraman en sus experiencias, tomas de decisiones y acciones. Entonces es importante hacer esas reflexiones desde el acompañamiento pedagógico, no centrarnos solo en lo que vemos en el aula, sino tomar en cuenta esas experiencias que los docentes tienen y de manera profesional también. Fíjense, acá entre nos les voy a decir un secreto. La maestra Daira nos ha comentado de que, ay, cuántas ganas tengo de regresar al grupo para hacer esto que viene esta maestra y esto que viene en esta otra y esto que viene esta otra. La maestra Daira de todo ha tomado nota y pues bueno, ya en este ciclo escolar se acaban, maestra, sus 3 años de ATP. Ojalá pueda ahí su supervisor mover algo para que pueda quedarse porque la maestra Daira es una persona muy valiosa dentro del equipo del sector, pero igual, maestra, yo sé que si le toca ya regresar a su grupo, va a ser un trabajo magnífico y yo voy a estar encantada porque la maestra Daira es de mi zona. Entonces, sea cual sea el puesto, maestra, que vaya a desempeñar, yo sé que va a seguir usted creciendo de manera profesional, de manera personal, y pues va a ayudar eso mucho a los niños, sea donde sea que usted se quede. Pero en esta actividad número 3 es una organización en el colectivo. Todos juntos van a dialogar sobre lo que como docentes esperaban de su función actual. Y en el siguiente recuadro escriban sus ideas y recuperen las que se mencionen en el colectivo. Lo que esperaba como docente de mi función actual y la compilación de ideas del colectivo con respecto a la columna anterior. Cuando yo ingresé a la docencia, pues primero lo que no me esperaba era tener trabajo tan rápido, porque yo llegué aquí a Monterrey, yo soy originaria de Culiacán, Sinaloa, y llego aquí sin conocer a nadie, sin saber de nada, y mi primera opción pues fue trabajar en un particular, porque yo decía, pues si allá en Culiacán no tengo ningún tipo de influencias o familiares maestros, acá en Monterrey menos. Pero pues ahí gracias a una amiga que me llevó por ahí al sindicato, había, me acuerdo, mucha gente. Yo me acerqué para preguntar así, tal cual pregunté, oiga, ¿cómo se le hace para trabajar aquí? Y pues bueno, ahí se fueron acomodando las cosas. Empecé a cubrir contrato con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Venía yo de trabajar un año en particular allá en Sinaloa. Entonces
empecé con muchas ganas. No creí que fuera a conseguir un trabajo tan rápido como contrato y tampoco me esperé que ese mismo año tuviera yo la oportunidad de presentar y de quedar en un buen lugar aquí en Nuevo León, de manera que me dieron oportunidad de elegir dónde yo quería trabajar, me quedé en la misma escuelita. Cuando duré aproximadamente unos 7 años en esa escuela, me tuve que cambiar de escuela, y yo creo que ahí las expectativas, maestra Daira, y los que nos escuchan, eran mucho mayores a como cuando yo recién ingresé. El nervio era mayor por tener diferentes compañeros, porque por ahí ya se escuchaban rumores de que no, es que el director es muy estricto y los compañeros son así y asá, y es una escuela bien grande. Entonces, yo creo que ahí tuve mayores expectativas o mayor nervio en cuanto a ingresar a una escuela nueva, que tenía cámaras, maestra Daira. Usted también trabajó ahí, te sentías como el Big Brother, así bien observado. Entonces, lo que yo esperaba de esa escuela, pues era encajar y pues realizarlo de la mejor manera posible mi trabajo para no tener o no meterme en ninguna bronca con ninguna autoridad. Pero, pues bueno, ya después de ahí ya fue cuando me cambié a TP y todo, pero en mi función de maestra, creo que tuve más nervio o más, pues sí, más ahí, ¿cómo se podría decir? Más palomitas en el estómago cuando me cambié que cuando recién me dieron mi plaza. ¿Y a usted, maestra, cómo le fue cuando recién ingresó al servicio? Pues cuando yo recién ingresé al servicio estaba muy emocionada. Mi mamá es maestra, así que ya tenía ahí un poquito de conocimiento acerca de la función. Me tocó estar muy de cerca con ella. Prácticamente yo crecí en una escuela, aunque yo todavía estaba muy pequeña, pues ahí andaba en los pasillos, ¿verdad? Acompañando a mi mamá. Entonces, yo estaba muy emocionada, pero, cuando llego a mi primera escuela, oh, sorpresa, tenía 45 alumnos de primero y, pues, sí fue un reto bastante grande, porque vienen de preescolar, apenas se están adaptando a esta nueva manera de trabajar, a todo lo que conlleva el primer año, que aprende a leer y, pues, situaciones también fuertes que pasaban en su casa y que tienes que lidiar con ello en el aula, a pesar de que son cosas que pasan fuera. Pero, bueno, en un principio yo esperaba mucho el apoyo de los papás. Yo lo veía con mi mamá de que ella lo tenía. Yo decía, bueno, yo espero lo mismo, ¿verdad? Pero acá los casos eran totalmente diferentes. Digo, estamos hablando de contextos muy diferentes también. Y pues al final no se logró, pero pues son aprendizajes que uno adquiere. Uno va teniendo experiencias positivas y negativas y vas tomando lo mejor y haces lo mejor que puedes con lo que tienes. En esta actividad 4 vamos a elaborar un breve texto. Todas estas actividades que hemos hecho anteriormente nos han llevado a esta reflexión. Entonces, en este apartado es cuando vamos a rescatar aquellas experiencias que influyeron para que tú, director, directora, supervisor o supervisora, seas la persona que eres hoy, que ocupa este cargo y qué aprendizajes te gustaría impulsar en ti mismo o en ti misma para impactar en la imagen que te gustaría proyectar al colectivo en torno a tu función. Si tú eres un director que conoce sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, bueno, vamos a trabajar en esa parte. Nunca es tarde. Busquemos esa persona que yo quiero ser, lo que yo quiero proyectar, lo que yo quiero dejar de aprendizaje en mis compañeros. Todos aprendemos de todos sin importar cuál es el puesto que tú estés ocupando. Así que en base a todas estas experiencias y en todo lo que influyó para que tú estés ocupando hoy en día ese puesto que tienes, pues lo vamos a registrar aquí en un texto breve. En la actividad número 5 la vamos a hacer en colectivo. Vamos a leer una narración de la maestra María Estela Ramírez Reyes, que ella es directora de un preescolar indígena. Cuando ya hayan leído, van a retomar si alguna vez
¿Ustedes tuvieron esa misma sensación o estuvieron en esa misma situación? Y si la forma en la que se abordaron los conflictos dentro del centro escolar fueron iguales. Soy una directora unitaria, es el fragmento, y las preguntas son, ¿qué significa actualmente ejercer la función de supervisión y dirección? ¿Cuáles son los principales retos a los que se enfrentan y qué quieren proyectar desde su función? Nosotras, pues no somos ni supervisoras ni directoras, pero tenemos un puesto que está cerca de estos dos que acabo de mencionar. Nosotras también tenemos algo que proyectar y creo que desde nuestra experiencia, hablamos desde nuestra experiencia, es proyectar hacia los docentes que estamos para ayudarlos, que estamos para buscar qué sugerirles, estamos para darles ideas, estamos para precisamente acompañarlos dentro de todo el proyecto formativo tanto a los directores como a los docentes. En este último ejercicio, invita a iniciar la conversación sobre aquellas prácticas que contribuyen a la forma en la que quieren ver proyectada su función. Finalmente, es importante hacer consciente lo que se puso sobre la mesa en el desarrollo de este momento, las emociones, sentimientos y tensiones que pudieron haberse presentado. En el segundo momento, vamos a ver las narrativas, letras que hacen eco. Para la construcción del taller, se construyó la narrativa humanista, crítica y situada desde la formación continua. Y la narrativa autobiográfica como metodología didáctica. Aquí tenemos en esta tabla, de un lado, la perspectiva humanista, crítica, situada, y del otro lado, la narrativa autobiográfica. El taller intensivo para personal docente tiene los siguientes propósitos. El propósito general será que maestras y maestros se reconozcan como sujetos integrales que entrelazan su vida personal y profesional a través de la exploración de sus experiencias y la reflexión sobre su bienestar, identidad y quehacer docente. Propósitos específicos. Reflexionen sobre sus experiencias, tanto personales como profesionales, y las formas en las que influyen entre sí en la conformación de su identidad individual y colectiva. Establezcan prácticas de autocuidado y bienestar integral, considerando sus particularidades como resultado de un ejercicio de autorreflexión. Entonces, lo que vas a trabajar con tus docentes los días 7 y 8 de enero va a estar dividido en dos sesiones. En la primera sesión vamos a ver desde el tramo 1 hasta el tramo 4 y en la segunda sesión el tramo 5 y el tramo 6. Vamos a empezar trabajando con el desarrollo humano, el autoconcepto. Vamos a trabajar con el desarrollo profesional, reflexión de la trayectoria. 3 vamos a ver experiencias y vivencias en el aula, la vida docente, y en el tramo 4 el y la docente desde la perspectiva integral. En la segunda sesión, en el tramo 5 vamos a ver construcción de la identidad docente a partir de la colectividad. Y por último, en el tramo 6 las prácticas de autocuidado y bienestar docente colectivo. Es importante que dialoguen sobre la importancia de realizar un proceso de formación que reflexionen en torno a que las maestras y los maestros se reconozcan como sujetos integrales, así como explorar en colectivo las experiencias sobre el bienestar, identidad y quehacer docente. Escriban algunos desafíos que pueden presentarse al impulsar la reflexión y la narrativa en su contexto. Escuelas y docentes. No solamente la narrativa se va a quedar en lo individual, se sugiere que esas narrativas se compartan. Es todo un proceso. En el video que se mostraba al inicio, ahí tiene los pasos a seguir. Primero, se elabora en lo individual la narrativa. Después pasan a la lectura y el comentario. Y por último, a la conversación entre pares. Es decir, toda esta actividad les va a permitir construir y reconstruir su relato. Una vez hecho esto de manera individual, en conjunto, dialoguen sobre las características de su colectivo docente y definan aquellas acciones que pueden realizar para contribuir al desarrollo del taller.
y hagan un esbozo de actividades o estrategias que pueden utilizar para impulsar la participación y la escritura de las y los docentes. Tomen en consideración los desafíos que compartieron en la actividad anterior. Una de las estrategias que les podemos proponer es que hagan una actividad similar a un cuento disparatado. ¿Lo han hecho alguna vez? Se trata de que cada quien inicia una narrativa, en este caso en su hoja, y luego, al tiempo que usted les indique, se cambian las hojas y continúan la narración. De esta manera, las experiencias se van a poder mezclar, se van a poder revolver y quizá pudieran llegar hasta resultar chistosas. Pero el punto es que es una parte en la que los maestros pueden motivarse a través de este juego. Otra estrategia es que formulen un diario de experiencias, que puedan empezarla en estos 2 días, en estas 2 sesiones de taller, pero que conforme avance el ciclo escolar, estas se vayan enriqueciendo. Es muy similar a las actividades que hemos hecho con los alumnos de los libros cartoneros. Ustedes pudieran hacer en un solo engargolado, empezar su redacción, que en esas sesiones los maestros hagan sus narrativas, pero dejar este librito o este cuadernito para los días posteriores, para que cuando ellos tengan alguna vivencia o alguna experiencia que quieran compartir con los demás, puedan narrarla y que en los consejos técnicos escolares siguientes se den la oportunidad de leer las nuevas narrativas que aparecen en su cuadernillo. Otra estrategia es el autor anónimo. A veces nos da un poco de vergüenza explayar todas las ideas. Eso nos limita que compartamos con nuestro colectivo docente. Entonces es una estrategia que pueden implementar para que sus maestros se suelten escribiendo y contando esas experiencias y las puedan plasmar en una hoja. Quizás pueden ser escritas o si hay algunos muy listillos que distinguen la letra, bueno, las hacemos en computadora, las imprimimos y así no queda ninguna huella de quién fue el autor de ese relato. Recuerda que las orientaciones solamente son sugerencias. Utiliza tu creatividad y la de tu colectivo docente para ir más allá. Si tienes docentes que no se les da la escritura, ¿por qué no implementarlo a través de un podcast, a través de un video, de alguna historieta? Tengo la certeza de que ustedes tienen mucha imaginación para pensar muchas otras alternativas. Y bueno, nos gustaría que si les surgió alguna otra idea, la compartieran aquí en comentarios. Maestros, yo le voy a hacer así, 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 para que mis maestros se suelten escribiendo, se suelten haciendo la narrativa de sus experiencias. Pues bueno, es así como llegamos al final de esta transmisión y pues les recordamos que es el primer video del año que dentro de sus propósitos haya estado ver la nave magisterial durante todo el año y síganos en los días que restan. Gracias por acompañarnos en todo este video. Sabemos que si están aquí es porque quieren seguir aprendiendo, así que los esperamos de manera recurrente. Etiqueten a los compañeros docentes que tengan también para ir adelantando un poco, ¿porque no? A directores, supervisores para que se vayan preparando para este lunes el curso. Así que capitanes y tripulantes, no olviden subirse a la nave magisterial en un viaje más hacia el conocimiento. Hasta la próxima.